El día de hoy estamos en las calles de Canadá para comprobar si realmente vale la pena vivir aquí. Porque sí es verdad que se gana mucho, pero algunos dicen que así como ganas, gastas. Pero para esto les presento a mi billete favorito, $100 canadienses. Este es el de mayor denominación. Véanlo. Ahora, estos no son solo $100, es lo que se gana aproximadamente en una jornada diaria de 8 horas. Aquí en British Columbia, la provincia más costosa, el salario mínimo es de $16.75 por hora. Menos taxes, vamos a decir que nos quedamos con $100. Pero también estos $100 equivalen a 1,347 pesos mexicanos, 335,167 pesos colombianos, 76.66 dólares americanos, 282 soles peruanos, y aquí está la lista con la tabla de las equivalencias por si les interesa. Amigos, ¿cuánto ganan al día en sus países? Por favor, coméntenmelo aquí debajo. Así que vamos a suponer que ya llegaste a Canadá, fue tu primer día de trabajo y tú quieres saber qué te alcanzas con estos $100. Bueno, vamos a entrar a este mall para ver lo que ustedes se podrían llegar a comprar con este presupuesto y para que absolutamente nadie les cuente. Vamos a ver gustos, comida, despensa, ropa, de todo. Así que acompáñenme. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Hubo un rumor que la gente decía que los billetes canadienses olían a miel de maple. El banco le desmintió, pero si me lo preguntan a mí, la verdad es que sí. Sí huelen a miel de maple. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial y verificado por YouTube. Aunque veas otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Recuerda que aquí encuentras toda la información y las herramientas de forma gratuita. No te olvides de sus... Bueno, lo primero que haremos será ir al área de comida. Desde este momento te digo que comer fuera de casa en Canadá es bastante costoso. Cuando uno acaba de emigrar, lo último que piensa es en gastar todo su sueldo en restaurantes. Yo lo sé. Sin embargo, son gustos que tarde o temprano te vas a querer dar y debes de ir considerando presupuestos. Aquí vas a encontrar comida de todas partes del mundo y los platillos sí estarán dentro de tu presupuesto. Pero considera que las porciones no son como en los Estados Unidos. Aquí son bastante estándar. Vamos a ver qué tal está este restaurante mexicano en el que hay tanta fila. Bueno amigos, debo de ser 100% honesta, la verdad es que ni siquiera tenía hambre, pero los compré solamente para que ustedes los pudieran ver. Y bueno, pues aquí están nuestros tacos medio gringos, pero pues es lo que hay. Y nos salió en $18. La verdad es que $18 para 2 tacos no es tan barato, no es tan caro. Es más o menos lo que tú esperas gastar en una comida mexicana, porque la comida mexicana aquí es bien cara. No están tan mal. Uno es de carne asada y uno es de pollito. Les damos un 6 de 10, más o menos. Bueno amigos, y si les interesa, también está, porque nunca falla, el McDonald's. Entonces vamos a ver más o menos en cuánto está. Las hamburguesas, fíjense cuánto está la Big Mac, a $6. Recuerden que esto es antes de taxes. $8, $4.99, $4.19, $5.19 los hotcakes con bacon. Sundae, que está por acá, $2.89. Fíjense, quiero que vean, está lleno de gente, hay demasiadas personas. No estamos en vacaciones, no es ningún día especial, no es fin de semana. Aquí la gente realmente sí disfruta, sí sale a pasear, tienen el tiempo. Recuerden que las jornadas laborales son generalmente de lunes a viernes, 8 horas, entonces. Muy bien, ahora vamos a ver si el cine está dentro o no de nuestro presupuesto de $100. Platíquenme en los comentarios cuál es la comida más completa que ustedes han metido a un cine en su país y cómo le han hecho para que no los cachen. A mí en México nunca me cacharon entrando, bueno, ya lo estoy aceptando públicamente, pero nunca me cacharon metiendo comida. Una vez me acuerdo que metí tacos y toda la sala comenzó a oler a taco callejero, sin arrepentimientos. Vamos a ver.
El boleto de cine está aproximadamente en $12,99 para los adultos en una sala regular. Recuerda que también en nuestros países el cine es caro y todo lo que vendan dentro del mismo. Si vienes tú solo y te compras unas palomitas y un refresco, por ejemplo, sería un total con todo y los tickets de aproximadamente $29 después de taxes, así que sí está dentro de nuestro presupuesto. Aunque también tienen comidas completas que cuestan mucho más, por ejemplo, esta hamburguesa con papas que está a $28. Oigan, yo nunca había visto esto, miren nada más. Nunca me ha tocado verlo, cuesta $7.50. Puede ser con tarjeta, con lo que sea. Bueno amigos, ahora vamos a ver realmente en cuánto están los servicios de uñas, a ver si con estos $100 nos lo alcanzamos. Bien baratos. Wow, $15, 20, 16, 50, 35. Ok, está bastante bien. Nos alcanzamos un corte de cabello si eres hombre. Sí, $25. Adulto, 23, 25, 37. No alcanzamos una cita con un abogado canadiense. Yo creo que no. Muy curioso, afuera de los baños públicos, fotografías por $7. También aquí existen las tiendas de dólar que realmente no cuestan las cosas $1, pero son bastante económicas. Me preguntan mucho por los planes de celular, sí están caros, pero bueno, te lo alcanzas, $40. Hasta te alcanzas todo lo que está en rebajas de Victoria's Secret, pero no nos vamos a meter ahí. $15. Así que toda la tienda está $15. Este lugar que ven por acá se llama Winners y es como un Ross canadiense. No está tan genial, pero digamos que sería lo equivalente a un Ross canadiense. Los que viven en la frontera o los que les gusta ir para allá, para Estados Unidos, saben a lo que me refiero. Entonces, este es el tipo de lugares al que seguramente quieres venir para ahorrarte una buena cantidad de dinero. Vámonos para allá. Aquí te puedes encontrar de todo. Estamos en el apartado de bolsas y quiero que veas que aunque no te vas a encontrar marcas que sean de diseñador de lujo, sí te puedes encontrar marcas muy buenas, por ejemplo esta que está a $90, está dentro de nuestro presupuesto. Otras marcas como esta, por ejemplo, también están en rebaja y básicamente todo lo que viene siendo ropa, definitivamente el 90-95% de las piezas se encuentran por debajo de los $100. Quiero que vean que además de artículos de casa, de hogar, pueden encontrar artículos personales como este perfume de Britney por $29, lociones bastante económicas, todo lo que se puedan imaginar está aquí. ¿Les parece hasta el momento que las cosas están muy costosas? ¿O les parece que están más o menos? Ustedes escríbanmelo acá debajo en los comentarios. ¿Se parece más o menos a lo que ustedes están acostumbrados en sus países? Ahora vamos a entrar a Walmart a ver cuánto nos podemos alcanzar con $100. La verdad es que acabo de ver los precios y estoy súper impactada porque están bien baratos. Este otro tomate que generalmente está bastante caro, el tomate Roma, $2.47. Ahorita vamos a ver qué es lo que podemos ir agarrando. Miren, la manzana aquí no es muy cara. O sea, está bien, está bastante decente, la verdad, creo yo. Miren, el plátano está a 97 centavos. 97, 68 centavos las bananas de allá. $1.47. Y es de México, obviamente. Mango, ok, no me había tocado jamás ver mango. Aquí en Canadá, mango fresco, $1.47. Wow. Amigos, por eso amamos Walmart. 97 centavos. 97 centavos, está súper bien. Bueno, ahorita vamos a ir agarrando algunas cosas. 97 centavos este también. Esta es una de las cosas que a mí más me impresionan. Y este sí lo voy a comprar aunque esté bien caro porque es muy importante para nuestra dieta. Jalapeño, $3.97. Generalmente todos los productos que son de otros países o así, te los llevas así en... Miren, acá también tenemos, por ejemplo, el cilantro, que es muy importante para nosotros.
$1.27. Ok. Bueno, vamos a ir comprando las cosas que creamos necesarias. ¿Qué les parece? Bueno, ahora por si se preguntan si los frutos secos son caros o no, aquí tenemos pistachio, $2.88, almendras, $1.88. Acá tenemos, por ejemplo, otras almendras, 250 gramos por $4. Lo que deciden es que es una mejor opción comprar uno de estos pollitos. Me acuerdo que cuando yo era estudiante me compraba esta carne que cuesta $4.97 porque era de la más barata. Es carne molida como cualquier otra. $12. Estos son patas de pollo con todos sus muslos. Acá tenemos $22. Todas estas, 1,5 kilos de pechugas. ¿Qué les parece si compramos estas 3 pechugas por $10.48? ¿Qué les parece si agarramos salmón? No sé si nos vaya a alcanzar. Miren, este cuesta $16. Entonces son 396 gramos. Vamos a agarrarlo a ver. Estas son mis favoritas, aprendí a amarlas, son de vinagre con sal, de mis Vickies. Sí, ya sé, sal con vinagre, pero saben bien. Bueno, y ahora la leche, obviamente. Voy a agarrar una leche pequeñita. Esta cuesta $9.68. Ay, aquí huele a vaca. $2.78. Está muy bien. Una leche chiquita. $3.88. Este es de la marca, ya saben, de la marca de Walmart. Vamos a ver si no están rotos. No están rotos. $39.58. Sí entra dentro de nuestro presupuesto. Okay. Cuando yo era estudiante, me acuerdo que pues no tenía una blender y esto fue lo que compré. Me acuerdo que me costó casi lo mismo, un poquito menos en aquella época. Aquí cuesta ahorita $24.88. Mi amigo Diego Saúl Reina tenía uno de estos en su casa. No sé si lo compré en Walmart o si lo compré en Amazon. No lo alcanzamos, $369, pero bueno, este es un robotcito que te limpia el piso solito, no tienes que hacer nada. Amigos, no lo puedo creer, $5.27, claro que me lo voy a llevar. En México aquí están en $2.77. $10.97 estos pececitos. Este pececito dorado. $4.97 estos que están por acá. Y $15.97 estos de acá. Oigan, ¿en sus países siguen vendiendo estos o no? $5.47. Creo que en México ya no los vende. $5.47. Del atún no dice el precio, pero aquí les pongo en pantalla en cuánto estuvieron. Vamos a agarrar unos 3. Estos sí los vamos a comprar. 100% que sí los vamos a comprar. Tenemos estos frijoles por $2.97. Tampoco pueden faltar los productos latinoamericanos. La verdad es que mes con mes, año con año veo que van incluyendo más productos porque cada vez somos un poco más de hispanos aquí en Canadá. Les quiero preguntar algo. ¿Están en ese precio en nuestros países en estos momentos? Porque me parecen muy, muy costosos. ¿Qué opinan? $3.49 los chiles, los tenemos por acá. Por si te da curiosidad saber, venden de otras marcas que no son mexicanas y la verdad es que no pican nada, eso no los he probado. También mole, que cuesta $4.49, te sirve bien para una por lo menos. A ver si aquí no nos regañan como ya nos regañaron en todos lados. Esperemos que no. Oigan, aquí el arroz lo venden por costales, $44.99. Es que como hay comunidades, yo creo que es por eso, como hay comunidades de asiáticos, para ellos el arroz es como nuestra tortilla, pues lo venden así.
¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es? Acá hay otro también. 9,99. Ahorita está 9,99. ¿Por qué? Ni modo. La harina pan está en 3,49. Esta. Y esta está en 7,49. Esta en 3,49. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son iguales? Todos los que consuman harina pan, por favor, platíquenme. Esos son los precios. Sí, están bastante costosos. La última vez que compré maseca, me acuerdo que me salió a 7 y cacho. Casi $10. Ay, vienen a regañarme. Bueno, vaya amigos. El pescado tilapia, que nosotros sí lo consumimos en México, está a $3 la libra, La libra. Ahorita les pongo a cuánto equivale una libra aquí en pantalla. Los microondas no nos los alcanzamos, están arriba de $100, este asador arriba de $100. Afortunadamente los tenis, zapatos, si te los alcanzas en una tienda como esta, se encuentran entre $25 y $45, lo más caro a lo mejor $50. Cualquier juego, hobby, sí te lo puedes alcanzar. Hay muchos que están por debajo de los $100. Televisiones, lamento mucho decírtelo, pero la más económica aquí está en $168. Y todo esto de realidad virtual y otros videojuegos, la realidad es que están por encima de los $100. Pero eso sí, están entre $10 y $20, así que si te quieres comprar flores, eso sí te lo alcanzas. Esto se ve más fácil de lo que realmente es. La próxima vez que te quejes de las cajeras o que te preguntes por qué van tan lentos, es que en verdad es difícil. Bueno amigos, entonces aquí en la compra fueron $99 con todo y taxes. Me impresiona muchísimo que esa haya sido la cantidad, la verdad, no lo puedo creer. Y recuerden que nuestro presupuesto ni siquiera eran $100, era un poquito más porque aquí en British Columbia pagan más. Entonces esto quiere decir que nos pudimos haber alcanzado algunos 4 o 5 articulitos más. ¿Conviene o no conviene vivir en Canadá? Miren, en lo que más vas a gastar en este país es en la renta. Por lo tanto, es muy importante que consideres vivir en la renta más económica, que es o compartida, te puede salir en unos $600 por un cuarto en Vancouver, o rentar un sótano, que te puede salir mínimo unos $2,300 con todo y servicios. Recuerda que en programas como el empleador te puede dar vivienda gratuitamente o te puede ayudar a buscar algo económico para antes de que pises el país. Lo que no te recomiendo es vivir en edificios como estos y tener un departamento, porque generalmente esos departamentos sí son muy costosos, a menos de que estés a las afueras de Vancouver. Ahí sí, pero estando en Vancouver es de lo más caro que te puedes encontrar un departamento para ti. Si a mí me lo preguntan, sí conviene venir a vivir a Canadá. Y tengo que decir que me hace molestar, me incomoda y hasta me hace molestar muchísimo cuando veo a tantas personas que viven aquí, que viven muy bien, discúlpenme, y que se atreven a decir que no se puede vivir bien en Canadá, que es súper difícil. Yo creo que si fuera tan difícil, ya se hubieran regresado a sus países. Si no te alcanzara el dinero, si fuera tan complicado vivir aquí, no sería lo que estamos viendo en Canadá. Habría mucha pobreza, habría mucho desempleo, pero no es así. Además, con la seguridad y con los programas sociales que tiene Canadá, por favor, nadie puede competir. ¿Pero tú qué opinas? ¿Te alcanzas más cosas con $100 en tu país o es casi lo mismo? ¿Será que conviene vivir aquí? Délo en los comentarios. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.